Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Dios les bendiga hasta que sobre. Amén. Yo quiero que la iglesia de Cristo siempre esté muy pendiente de lo que se enseña aquí. Tenemos muchos medios para grabar la palabra y pues hemos tratado tenemos la alabanza, la música, es la adoración para el Señor y los medios también, los medios de televisión, las redes sociales que tanto conocen los jóvenes. Vamos a tratar de usar ahorita, vamos a concentrarnos. Creo que el sonido no es muy bueno, pero esta mañana quiero comenzar con el video de la prédica. A medida que sea necesario voy a repetir los versículos, pero quiero que ustedes se concentren en este video, que es el video precisamente del pasaje que se va a predicar esta mañana. Y después vamos a orar por la palabra. ¿De acuerdo? Tratemos entonces ahora de concentrarnos en este video y después oramos. Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sana me dijo: recoge tu camilla y anda. Les respondió: ¿quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor.
El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto, los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. El sonido no es muy bueno, pero yo quise hacer este ejercicio porque digamos que la mayoría de gente está usando medios para hacer todas las maldades que quieren, y nosotros como cristianos y como hijos de Dios debemos usarlo para cosas buenas, y mucha gente no sabe que todos estos videos los encontramos en una aplicación que se llama YouVersion para los jóvenes. Hay capítulos, pasajes completos, y esto nos ayuda a nosotros a predicar el Evangelio. Nos ayuda simplemente a darle a uno de los jóvenes que no conocen la palabra herramientas para que puedan visualizar la palabra. Entonces quise hacer este ejercicio. Gracias, hermana, si quieres ya. Okay, quise hacer este ejercicio, lo vamos a repetir de todos modos y vamos a estudiar este pasaje. Hermanos, si quieren, me acompañan. Vamos a orar por él. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que disponga nuestros corazones. Como decía las alabanzas, te damos la gloria, la honra, Señor de señores, Rey de reyes, Padre santo, santo, santo. Señor, pon en nuestros corazones esta palabra que va a ser explicada. Pon en mi corazón lo que tú quieres decir, lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Padre, en especial por los jóvenes, Señor, porque vivimos unos tiempos difíciles, unos tiempos donde el enemigo ataca más que nunca. Al final de los tiempos tú mismo nos dices en tu palabra, porque tú nos cuentas el futuro, nos cuentas todas estas profecías, nos cuentas que espíritu de confusión hay. Y yo te pido especial bendición a los jóvenes de esta iglesia. Sé tú, Señor, aclarándole sus mentes, dándole más amor por la palabra, Señor. Son jóvenes y muchos de ellos se dejan atrapar por filosofías, doctrinas, religiones, maneras de pensar falsas que cada día son más abundantes. Yo te pido especial bendición por ellos, Señor. Por todos aquellos que tú sabes, Señor Jesús, tú sabes que necesitan de ti. Oramos para que en general en el mundo entero seas tú llamando a tus ovejas, Señor, porque tú eres el buen pastor. Tú
eres el que enseñas. Y te damos gracias por ese regalo de salvación, Señor. Te damos gracias por el regalo del Espíritu Santo. Porque tu palabra dice que tú nos recordarás todo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Es la fuerza del Espíritu Santo la que nos hace a nosotros pararnos aquí frente a tus hijos, Señor, y predicar tu evangelio. Te pido especialmente por ellos, por los jóvenes, bebés que conforman nuestra iglesia, Señor. En general todos hemos estado orando esta semana por ellos, Señor, y nuestros amigos, nuestras familias, Señor, todos los que han de llegar. Tu palabra es grande, tus promesas son grandes, Señor. Dice, tú y tu casa serán salvos. Tenemos fe en que sea así, Señor. Tenemos fe en todo lo que harás, Señor. Permítenos concentrarnos, Señor. Permítenos ver en cada palabra que se va a leer acá, que hemos visto en este pasaje, que la podamos entender y que la podamos llevar al mundo. Gracias, Padre. Úsame de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Y como ustedes observaron el pasaje, ¿alguien puede decirme cómo lo llama la Biblia ese pasaje? ¿Alguien tiene idea? Sí lo pudieron observar por lo menos, pero no lo escucharon bien, ¿verdad? Betesda, el paralítico de Betesda. Gloria a Dios por eso. Yo por eso hago tanto énfasis en poner mucha atención, en repetir las cosas, porque el Señor Jesús también, una de las maneras que ve uno cómo Jesús enseñaba, Él repetía mucho las cosas. Por eso yo me preguntaba también, ¿por qué los pasajes dicen, de cierto, os digo? Cuando llamaba a Samuel decía, Samuel, Samuel. En el pasaje cuando llama a Marta, Marta, Marta. ¿Sí lo habían notado ustedes alguna vez en la palabra de Dios? Esa es una de las características de la enseñanza de Jesús. Repetir. En las escuelas le repiten varias veces los profesores, ¿cierto? Repiten. Niño, déjenme, tengo que repetirle. Este pasaje que se llama el paralítico de Betesda, dice Juan 5, dice, para que aquellos que no alcanzaron a escuchar, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén
cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado, el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Démosle la gloria al Señor, démosle gracias por su palabra, porque nos enseña tantas cosas lindas, y yo hago énfasis al leer en muchas de ellas. Como el hermano pastor nos decía, el hermano Johnny nos hablaba el domingo pasado de lo importante de recordar nombres, fechas, lugares y buscar significados de palabras que no entendemos, además de verificar la veracidad de mucho de lo que nos enseñan, ¿no? Me parecía muy chistoso la broma que él hizo acerca de, ¿sí lo recuerdan? De que Nerón había dicho que, ¿verdad? Como dice Nerón, que yo mejor me lavo las manos. Ay, pastor, que no fue Nerón, fue Pilatos. Pues entonces no se iba a bañar las manos. Pues sí, todos decimos, bueno, mejor me lavo las manos. Y por eso también yo quiero decirles a ustedes, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, tenemos que escudriñar las escrituras, dice la palabra, y no creer que todo es bíblico, ¿no? Hay algo que es una realidad. Nosotros decimos amén porque es verdad, ¿sí? Pero no está en la Biblia. Esa frase de no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Nosotros decimos amén, no está en la palabra. ¿Ustedes saben dónde está esa frase? En el libro Don Quijote de la Mancha. Pueden hacerle Google y ustedes lo encuentran.
Sin embargo, en los púlpitos el pastor dice, como dice la palabra, no se mueve. No lo dice. Es una realidad, es verdad, porque esa es la omnipotencia de Dios, todo lo puede. ¿Sí? Pero entonces nosotros que nos diríamos en el mundo, que nos cojan bien parados, que el Señor que nos dejemos educar por el Señor y nos entreguemos a la Escritura, que cuando venga alguien a decirnos algo, no, hermano, eso no lo dice la palabra. Muchos dicen, sí, como dice Dios que en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Dice, esfuérzate y sé valiente. ¿No? Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Eso sí es palabra de Dios. Te ha dado espíritu de dominio propio, de poder, de amor. Ese es lo que dice la palabra. Entonces, cuando viene la gente con eso, tenemos argumentos para discutir, para ganar un alma. No para ganar un argumento y ganarle, porque muchas veces predicamos y hablamos como si se tuviera que ganar un argumento. Es que yo tengo que convencerlo. No. Yo tengo que convencer a esa alma y llevarla a Cristo. No decirle yo tengo la razón, no. Tengo es que ganar el alma, no el argumento. Aunque hayan muchos en el mundo que no tengan esperanza, porque uno encuentra personas. Ayer encontraba a un amigo, no pude hablarle, no me dejaba hablar. De esos hombres que dicen, no, es que yo no creo. Vamos a encontrar personas así. Pero le pedimos al Espíritu Santo que nos dé más y más palabras, y insistimos también. Puede que no llegue ese momento, ese día, pero si lo vuelvo a ver, le vuelvo a predicar. Si lo vuelvo a ver, le vuelvo a predicar. Y no de que lo veo, no, ese ya está perdido, ese yo no lo sé. Yo no lo sé cuándo el Espíritu Santo lo va a tocar, no lo sé. Entonces siempre mis predicaciones me gusta empezar con el énfasis que mi Señor Jesús me mostró y puso en mi corazón desde el comienzo de mis estudios. Y yo observé, y ustedes se los estoy repitiendo una y otra vez cuando empiezo la predicación. 5A, las 5A de la doctrina de Jesús. Porque cada predicador, cuando se para aquí a predicar, cuando yo veo una prédica en la televisión, cuando asisto a diferentes iglesias, de cualquier manera, son 5 énfasis que el predicador debe hacer para yo entender que realmente está siendo bíblico lo que él está predicando y que realmente está como centro Cristo. Y son arrepentimiento, aceptación, amor, aflicción y autoridad. Y puedo darle muchos ejemplos en la Biblia y cada vez los he cambiado. Yo no sé si alguno de ustedes ha notado que yo cambio los versículos, porque en la Biblia por todo lado veo yo ese énfasis de Dios. Antiguo Testamento, ¿qué era? Arrepentimiento. Arrepiéntase. El libro de Jonás, arrepiéntase. Todos los profetas vinieron a decir arrepiéntase. Y la predicación de Jesús comienza, el ministerio de él comienza con arrepentidos. El reino de Dios se ha acercado. Ya lo tenemos aquí, está muy próximo la venida del Señor Jesús, por todo lo que estamos viendo, todo lo que, incluyendo la pandemia, porque si fue promovida por el hombre, Dios la permitió. Si fue simplemente un castigo de Dios, pues Dios está haciendo su obra, está cumpliendo su palabra. Y esto es una plataforma porque ya hoy en día, no, usted no puede viajar si no es con vacuna. Y el día de mañana, no, usted no puede comer si no se pone la marca. Es un alistamiento, un adoctrinamiento que debemos entender. No ser unos fanáticos, podríamos decir, o
o hablar demasiado en alegoría, que se llama eso, que es decir, es que eso es la marca de la bestia, es que esto, no, hay que leer la palabra para entender qué es lo que está pasando. El mundo se está preparando para todo eso, hacia allá va el mundo. Entonces en Lucas 15:10 dice: yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso está en Lucas 15 y está Jesús explicando la parábola de la moneda perdida. En aceptación, Pablo y Silas, en el pasaje cuando estaban encarcelados en Filipos, algunos se acuerdan, hablándole al carcelero después de que intentó suicidarse, porque porque las celdas se habían abierto, dice en Hechos 16:31, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. Eso es cree, aceptación, acepta al Señor. Amor. El apóstol Pablo, que habla de la justificación, dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió. Ese es el amor más grande que nos demuestra Jesús. El amor. La aflicción. En el libro de Job, dice Job, dice Eliafaz acusando a Job. Este es un pasaje del libro de Job. Si te vuelves a Dios, Él te levantará, así alejarás de tu casa la aflicción. O sea que ¿cuántos están afligidos acá? ¿Quién levanta la aflicción y cuándo? Cuando uno se vuelve a Dios, acaba esa aflicción. Y autoridad en Lucas, hablando Jesús en Cafarnaúm, en la ciudad de Galilea, dice Lucas 4:32, y la gente se admiraba de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. Jesús tenía autoridad para hablar y nos ha dado la autoridad de predicar el Evangelio, nos ha dado la autoridad de inclusive convertir a más personas o llamar a más personas que Él mismo. Por eso Él dice que muchas más cosas grandes harán ustedes que yo. Y Pedro llega y predica y se convierte en 3,000, ¿no? Y segundo, y vuelve y predica y otra cantidad de miles. Entonces, veamos que en este pasaje de Juan, a propósito del Evangelio de Juan, cada evangelio tiene una énfasis, y lo explicaba el pastor Johnny también. El de Juan quiere hacer una énfasis en Jesús como Hijo de Dios, ¿sí? Entonces por eso él comienza el evangelio parecido a Génesis, ¿no? En el principio Dios creó la tierra y los cielos. El evangelio de Juan empieza: en el principio Dios era el verbo, ¿no? El verbo era Dios, ¿no? ¿Sí ve que se asemeja a Génesis? En el principio creó Dios. Y en el principio, ¿quién era Dios? El verbo, y el verbo era con Dios. Entonces ahí está Jesús y Dios estaban creando el mundo, la segunda persona de la Trinidad, el mismo Dios, ¿no? Vemos que toda la palabra en la Biblia es importante por eso, en su soberanía. Hablamos con mi esposa de esa palabra tan linda que es soberanía. Soberanía de Dios. Dios es el único soberano sobre el universo. Es el único. Es la única palabra aplicable a Él. Soberano. Qué lindo, ¿no? Y no es fácil estudiar la Biblia, no lo es fácil porque Dios no lo hace fácil, porque Él quiere que nosotros nos esforcemos, que seamos valientes, que busquemos hacer estos estudios, que busquemos predicar, que busquemos evangelizar. Y a eso somos llamados. Cada uno de nosotros, los que estamos acá, porque todos somos de casa, tenemos un ministerio y lo debemos entender. O somos maestros, o somos evangelizadores, o somos pastores.
3 ministerios. Los otros 2 ya desaparecieron. Apóstoles, y hoy todo el mundo quiere llamar apóstoles, ya ni quieren llamarse pastores, el apóstol, o profetas. Y van y hacen unos espectáculos que desafortunadamente, pues también la palabra lo dice, al final de los tiempos muchos apostatarán de la fe, y eso es apostatar de la fe, es todo lo que se está viendo de mentiras, de noches de sanación, estadios llenos de que vino el profeta de Sudáfrica. El título que le ha dado a esta enseñanza es Jesús, su gloria y su gracia sobre nosotros. El pasaje lo llama el hombre, el paralítico de Betesda. Y ese pasaje que vemos a un hombre paralítico, ¿cierto? Este capítulo está en medio de otros milagros que Dios hizo. Si ustedes leen todo el Evangelio de Juan, van a encontrar que él viene de hacer milagros, ¿no? Está haciendo milagros. Y lo hace precisamente por lo que les dije. El Evangelio de Juan centra su atención en Jesús como Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios iba a hacer milagros que no se van a repetir. Por eso es que no vemos que podríamos decir que Dios sí es poderoso. Claro, Él puede hacer lo que quiera. Pero en esos momentos, y es lo que mucha gente no entiende, Dios se mostró con unos milagros que solamente Él y la potestad que le dio a los apóstoles hicieron. Yo tengo un primo paralítico y es cristiano. Dios no ha querido levantarlo. Y vamos a ver ahorita como testimonio por qué. Entonces, cuando vemos esos espectáculos bochornosos en iglesias donde venga y saltemos aquí porque el hermano tenía fracturas aquí de columna y yo le doy la gloria a Dios, y le ponen hasta un médico, sí, yo testifico, aquí la radiografía se ve, y ya desapareció. Y detrás de bambalinas, gracias doctor, son $100 para usted. Eso lo estamos viendo en las iglesias. ¿Ustedes no sabían? Sabemos que hay movimientos del Espíritu Santo, claro que los hay, pero no son en esa manera. No son en esos espectáculos bochornosos de ciertas iglesias que desafortunadamente quieren hacer pacto y traiga el millón, o los $1,000, pasen al frente los que van a dar $1,000. Mi primer punto es el hombre en el estanque. Y cuando dice que después que este pasaje habla de que había un paralítico en un estanque que se llama Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Y si ustedes se fijan la primera parte dice que cerca a la puerta de las ovejas, un estanque. ¿Quién es la puerta de las ovejas? ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. Y todos los enfermos estaban cerca de la puerta, pero era cerca del estanque. Por eso la palabra hace énfasis y empieza a explicarnos de una manera tan sorprendente que si nos fijamos en los detalles, Jesús es la puerta. En Juan 10:9 él dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá porque podrá moverse libremente y hallará pastos. O sea, Jesús nos dice, yo soy el pastor, ustedes son las ovejas, usted. Es una manera linda de compararnos con un animalito que muchas veces dice, ¿y por qué nos compara con eso? Y no nos gustaría saberlo, pero yo les voy a dar, eso es un tema de otra predicación, pero les voy a dar 2 punticos. ¿Por qué nos compara con las ovejas? Son miopes, no ven bien. Y otra característica de las ovejas
no tienen sentido de orientación, se pierden fácil. Por eso es que las ovejitas van y ¡pin!, se caen al precipicio y entonces tiene que ir a buscarlas el pastor. Y por eso nos compara, y mira en este pasaje, qué bonito que Juan empieza diciendo eso. Cerca de la puerta de las ovejas, en un estanque. O sea que todos esos enfermos que estaban ahí, ustedes vieron, estaban cerca a esa puerta, pero estaban en un estanque esperando ser sanados en un estanque. O sea, muchos estábamos en el estanque que estaba cerca de la puerta y fuimos llamados a volver nuestra mirada hacia la puerta, no al estanque. Hoy algunos que estábamos paralizados en el pecado, ahí nos contamos todos los que estamos aquí. Hemos pasado la puerta que Jesús nos ofrece. Pero también hay muchos enfermos en el pecado que aún permanecen ahí cerca del estanque esperando porque alguien los acerque. Y el pecado no es el mismo en cada uno de nosotros, no lo es. Los 10 mandamientos son solo parte de todos esos pecados, porque a Jesús, a nuestro Dios, al Espíritu Santo, no le gusta la soberbia, el orgullo. Él dice que mira de lejos al soberbio, ¿no? Él dice que 7 cosas abomina a Dios, y entre ellas está la mentira, están las manos que se esfuerzan por matar, por robar, están los pies que se apresuran a hacer daño. O sea que no solo son 10 mandamientos, es una cantidad de sentimientos erróneos y en contra de las mismas personas. Betesda, como les dije, significa casa de misericordia, y Jesús es misericordia. Este estanque llamado Betesda parece que haber sido el hospital de Jerusalén en esa época, y el agua que se agitaba intermitentemente quizás poseía muchas virtudes terapéuticas. Ustedes han visitado termales, ¿no? Es posible que allí había una tradición de que la gente entrara, ¿sí?, y se sanara, pero porque las aguas eran medicinales. Por eso Jesús empieza a hacer este milagro, y es que levanta a un paralítico sin necesidad de pasarlo por esa agua terapéutica, porque Él es la misericordia, ¿sí? Y Él tuvo misericordia de ese hombre. No dice que sanó a nadie más ahí. ¿Sí lo notaron? Sanó solamente al paralítico. Cerca de la puerta se encontraban enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Juan, escribiendo, incluye los años que llevaba el paralítico para subrayar la gravedad de la enfermedad que afligía a este hombre. ¿Cuántos años llevaba? 38 años llevaba. Y él lo señala así como bien señaladito. ¿Cuántos años llevaba? Muchos no estábamos como el paralítico, en una condición de no poder caminar por causa de nuestro pecado. No solamente la parálisis física, es la parálisis espiritual. Eso es lo que quiere recalcar Jesús. No solamente es eso. Nuestra única esperanza es solo a través de Cristo y su misericordia. El orgullo que mencionaba antes y la vergüenza excluyen a muchos del toque sanador de Cristo por ser muy orgullosos, soberbios. Tú no me vas a decir quién es Dios, ¿no? Yo sí creo en Dios, o sea, y creen como una energía, como otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Mi segundo punto ahí es el misericordioso liberador, que es Jesús. Y cuando Jesús lo ve acostado, sabe que lleva mucho tiempo. ¿Qué es lo que le dice? ¿Quieres ser sana? Cualquiera diría, pues es una pregunta como
O sea, me ve así y me pregunta como que sobra. Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando dice ¿quieres ser sano? Es una pregunta más allá de simplemente el físico. Es una pregunta para el espíritu del hombre paralítico. No solamente el que quiere ser sano, porque sales a caminar y ¿qué? Jesús conoce el corazón de este hombre. Porque Él lo conoce. Omnisciencia es eso, todo lo conoce. Y la palabra supo implica conocimiento sobrenatural sobre la situación del hombre, tanto espiritual como física. Porque la palabra dice que supo que el hombre llevaba, nadie le dijo que llevaba 38 años, sino que Jesús supo, porque ya lo sabía. Entonces la pregunta, ¿quieres ser sano? Implicaba la realidad de la gracia y el llamado a nacer de nuevo. ¿Alguien recuerda Juan 3? Es el más conocido, creo yo, de los pasajes de Juan. Cuando Nicodemo visita a Jesús de noche, ¿cierto? Y hay una frase que le dice a eso: ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? ¿Acaso de entrar en el vientre de mi madre? Y otra como diciéndole, no puedo hacer eso. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Son 2 capítulos después de haber pasado eso. Jesús sigue predicando del nacimiento de nuevo. ¿Sí? ¿Y cómo lo predica? Mostrando la gracia. Quiere ser. Jesús siempre nos va a preguntar a nosotros si queremos ser salvos. Siempre. Porque Él habla al corazón de nosotros. ¿Sí? Pero volvemos a su doctrina. Yo te haré salvo si tú te arrepientes de tus pecados y me aceptas como Señor y Salvador. Y además demuestras el amor a los demás. Y además entiendes que la aflicción puede estar, pero te voy a dar autoridad. Romanos 10:10 dice, ayúdenme, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados y aceptar. El corazón para la justicia que da Dios a través de la muerte de nuestro Señor. Él conoce tu corazón y dice, sí, yo te voy a dar la gracia, pero tú confiesa el nombre de mi Hijo. Dice también en este pasaje, no tengo quien me ayude. ¿Sí? Eso lo dice para el que no, es que ¿quieres ser sano? Sí, yo quiero ser sano, pero no tengo quien me ayude a meterme a ese estanque. Entonces la esperanza de él estaba en el estanque, ¿no? No en Jesús. Y la puerta de las ovejas estaba cerca. ¿Sí ven? ¿Alguien había entendido ese pasaje de esa manera? Yo no lo había entendido así. Pero el Señor hace cosas maravillosas al explicarnos su palabra. Dice, no tengo quien me ayude. Esa es la misma situación de millones de personas hoy en día, que no saben cómo salir de su pecado. Y es a menos que alguien vaya y les predique. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice Romanos 10:13. Ahora bien, pero ¿cómo? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Por qué dice Dios que nosotros debemos predicar? Porque a Él le agradó que la salvación fuera a través de la predicación. ¿Podría Él aparecérsele a cada uno de nosotros y convertirnos, cierto?
Él podía hacerlo en su atributo omnipotente. Pero él dice la misma palabra que él quiso que nosotros predicáramos el evangelio para salvación. Él lo dice. Entonces nosotros tenemos que no callar, tenemos que predicar. Y la iglesia de nosotros ha sido probada toda esta época que estamos viviendo, es esa prueba. ¿Hasta dónde estamos comprometidos nosotros de predicar el evangelio? Si alguien viene, como me pasó ayer, me desmotiva. Claro que me desmotiva, digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible que no le pueda dar palabra a este hombre? Pero la misma palabra también me dice, o sea, desafortunadamente ancha es la puerta de la perdición que conduce al infierno, ¿no? Y angosta la que lleva a la salvación, y pocos pasarán por ella. Debemos entender eso. No sé quiénes, por eso tengo que predicarle a todo el mundo. Y también la palabra me dice en otro pasaje, me dice, fórzalos a entrar, ¿no? En uno de las parábolas del reino de Dios. Invita a todo el mundo. Padre, todavía hay espacio. Salgan, busquen cojos, mancos, ciegos, todo. Llenen mi casa y fórcenos a entrar. Entonces, aunque nos desanimemos, debemos forzar el evangelio. Hablar de Dios cada día. Usted no tiene más temas, sino su Jesús. Sí, no tengo más temas. Ya no vivo yo. Amén. Cristo vive en mí. Ahí entendemos nosotros, ya no somos nosotros. Todos estamos llamados a llevar el evangelio. Porque Jesús lo dijo así, a toda criatura. Porque son criaturas antes de aceptar a Jesús. Somos criaturas antes de aceptar a Jesús. Antes de nacer de nuevo. No todos somos hijos de Dios. No, hermano. No todos somos hijos de Dios. Porque la palabra dice que hemos sido adoptados. Eso está en Filipenses. La doctrina de la adopción. Hemos sido adoptados. El único hijo de Él unigénito es Jesús. Y entonces tenemos que predicar el evangelio. Un milagro que muestra a Jesús como hijo de Dios. Eso es otro punto que quiero recalcar. Y es la iniciativa la toma Dios. Dios te escoge a ti. El hermano Isidro, el pasaje que leyó hoy, habla acerca de la predestinación. Hemos sido escogidos por Dios. Todos los que estamos aquí hemos sido escogidos. Fuimos escogidos para ser, al final dice, para ser hermanos de Cristo, y Él es nuestro hermano mayor. Todo está enlazado, hermanos. Toda la Biblia, por donde ustedes quieran mirarla, todo está enlazado. Muchos argumentan, pero es que la Biblia tiene mucho error, se contradice. ¿Cómo es posible que diga que nadie ha hablado con Dios? Pero en otra parte dice que Jesús hablaba con Dios cara a cara. ¿Ustedes sabrían explicar eso? Tenemos que prepararnos. Por eso escuchamos y nos agradamos escuchando y escuchando palabras, y a pastores evaluando qué puedo tomar de bueno y qué puedo dejar qué malo debemos dejar, ¿cierto? ¿Alguien podría explicar eso? ¿Por qué hablaba con Dios de frente? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Con quién hablaba Moisés entonces? Con Jesús. ¿Ustedes no se habían dado cuenta de eso? Con Jesús.
¿Pero por qué con Jesús? No, el hecho de que esté Jesús en el Nuevo Testamento, si Jesús es eterno igual que el Padre. Entonces yo ya sé explicarle a alguien, Señor, no es que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han existido por toda la eternidad. Y cuando Dios creó el mundo, ahí se paseaba su Espíritu. Estaban los tres. Entonces, cuando la palabra me dice que hablaba cara a cara, está hablando con Jesús, ¿no? A Moisés también se le presentó, ¿no? Perdón, hablaba cara a cara era con Moisés, ¿cierto? Abraham también, con Abraham también habló, era amigo, pero era Jesús, porque él mismo dice, nadie va al Padre sino a través de mí. A él lo podemos ver, a Jesús, porque él se hizo carne. Y la palabra misma me dice que tengo yo que aceptar que él se hizo carne, que Dios se hizo carne. Entonces, ese milagro que muestra Jesús como Hijo de Dios, la iniciativa la tomó él. Dios dijo, tú vas a ser salvo. No sabemos cómo, porque esa es la gracia. Jesús, en Juan 5:19 dice, entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Son una sola persona. Pero ahí sí podemos explicar muchas cosas de la palabra de Dios. Ahora, cuando Moisés le dejó ver la espalda, de Dios, dijo, bueno, está bien, métete en la peña y yo te dejaré ver parte de mí, que creo que fue la espalda la que le dio. Ahí sí era Dios, ahí era Jehová. ¿Sí? ¿Entienden? Ahí sí era Jehová. Pero con quien hablaba era con Jesús. Tan pronto Jesús sana a este paralítico, 38 años viendo la gente, ¿cierto? ¿Qué pensarían? Pues que era un milagro auténtico, ¿no? Porque ahí sí había una evidencia de 38 años de estar sufriendo ese hombre. Yo les mencionaba ahorita antes, hay iglesias donde piden dinero para parte con Dios lo va a sanar. Y son iglesias apóstatas, que la palabra lo dice, se burlan de la palabra y le sacan la plata a la gente para ser sana. Llenan estadios, llenan iglesias por esos famosos eventos de sanación. Y yo escuchaba a un pastor que a mí me parece que es muy cierto. Oye, ¿por qué esos pastores si sanan tan fácil, por qué no se van a los hospitales? Y hacen las campañas allá, ¿no? Pero no, eso es un espectáculo, no es una realidad. Jesús sana de muchas maneras. Hemos visto, y además se glorifica nuestra debilidad. Hemos visto, la hermana Nereida oraba por el pastor y nos informaba que, gracias a Dios, él está recuperándose. Él lo dijo acá, el médico me dijo que si a mí me daba COVID, miren, para la gloria de Dios, no es lo que diga ese médico, lo que diga Dios cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. Y Él nos ha dado a esta iglesia templo de adoración, que lo adoramos tanto que ese nombre es bien lindo, ¿no? Templo de adoración. Nosotros debemos esforzarnos por adorar al Señor. Extraño esos días cuando nos tocaba aquí a los varones cantar, a las mujeres cantar, otro día a los niños, extraño todo eso. Mire todo lo que está pasando hoy en día, adoctrinamiento en películas. Por eso es que también es importante para nosotros entender, y para los jóvenes,
Para todos los jóvenes es importante entender lo que les voy a decir. No están todos, pero en mis oraciones está Viviana, Jamie, Kimberly, Sheila, Rosalind, Yulisa, Zoila, Samuel, Kingston, Asher, Ana, Paola, José Luis, Noemí, Aileen, Gabriel, Elizabeth, Yasmín. Que no lo puedo pronunciar. ¿Asara? Adasa. Alasa. ¿Quién era Alasa en la Biblia? Esther. Miren. Jeremy, Aileen, Kaylin, Brandon, Brian, Olivia, Isabela. Todos jóvenes. Y por eso mi oración era también por los jóvenes del mundo. Porque yo sé que la cantidad de demonios de confusión sobre esta generación es terrible. Y si nosotros no educamos a los niños y no los alejamos de todas esas medias que son basura, películas de Walt Disney se convirtieron todas en basura. Las películas también para adultos, siempre ha sido Hollywood un ente de adoctrinamiento hacia el pecado, ¿no? Siempre, ustedes mirarán James Bond y toda película tenía que tener su adulterio y su fornicación, si no, James Bond no era el varón de la película y siempre era una mujer diferente. Sin embargo, wow, eso es lo que llama la atención. Por eso nosotros debemos cuidar mucho lo que nuestros hijos miran, oyen, los artistas de hoy en día. Maluma, colombiano Maluma, qué grosería todo el tiempo. Videos que representan el apoyo de Satanás a él, porque quien no lo diga está ciego. Hay representaciones satánicas en los videos de ellos. Eso no es satanización. Yo era de los que cuando era joven, que todos esos pastores allá, todos los satanizan, todo es Satanás. Para mí no existía Satanás, pero ese es el peor engaño que Satanás tiene con toda la humanidad. No existo. Miren, top secret, no existo. Y por eso debemos pedirle al Señor que reprenda a Satanás. Repréndalo, no nosotros. Jesús reprende a Satanás. Porque los ángeles tienen rango, ¿sabían? Cuando uno estudia teología empieza a entender que ni siquiera el ángel Gabriel fue. ¿O fue Miguel? ¿Cuál es el guerrero y cuál es el mensajero? ¿Quién se le apareció a la Virgen? Miguel el guerrero. Entonces ni siquiera el arcángel, peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, se atrevió a reprenderlo, ¿no? Dijo, Señor, repréndelo. ¿Y saben por qué? Satanás tenía un rango de querubín. Y Dios nos hace entender que toda la organización del tanto celestial como aquí abajo merece un respeto. Increíble, ¿no? Él se encargará de Satanás, no nosotros. Él se encargará de Satanás. Tercer punto en mi estudio es: no peques más. En el pasaje vemos cuando Jesús lo sana, sale de ahí, no sana a nadie más. En otras versiones dice que se escabulle entre las multitudes. O sea, Jesús no le interesaba todavía mostrarse mucho, o evitaba entrar en conflicto porque no era el tiempo de él todavía. Sana a él, después lo encuentra en el templo y él le vuelve a decir, ¿ya te he sanado? Dice el pasaje. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?
Y el que había sanado no sabía quién fuese, pero Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él se apartó. Pero después lo encontró de nuevo y mira, le dice Jesús al paralítico: mira, has sido sanado, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Mire que Dios conoce nuestro corazón, conoce que somos pecadores y además nos indica que el pecado trae consecuencias. Algún pecado cometió él, aunque también la Biblia señala también, y eso no son contradicciones, sino que es al contrario, es más explicación de muchas más cosas, porque la Biblia dice que no todos los pecados, o sea, no todos los males, el ser ciego, el ser cojo, viene por un pecado, porque hay un pasaje donde le pregunta: ¿quién pegó, el papá, la mamá o él? Dice: no necesariamente. Él nació ciego para la gloria de Dios. Porque veíamos artistas, o vemos de los pocos programas que son buenos, que hay que sacar cosas buenas, es cómo uno se da cuenta que Dios le da tanto talento a ciegos, mancos. Hay un hermano en Cristo que no tiene brazos, no tiene piernas, él nada, él es pastor, él tiene un hogar, tiene su esposa muy linda, sus hijos lindos. Él glorifica a Dios. Y uno que está enterito y no le da gracias a Dios. Muchos que no le dan gracias a Dios. Pero él, aquí en este pasaje, nos está explicando: vete y no peques más para que no te vaya peor. Porque sí, los pecados traen consecuencias. Y Jesús también había podido escoger a otro hombre, pero lo escogió a él. Esa es la gracia. No sabemos a quién él escoge, pero él escoge. Y pudo haber precisamente hecho eso a propósito, de escoger a ese paralítico y a nadie más para eso, para decir: yo te traigo, tú eres pecador de 38 años, mira la aflicción que tienes, pero te escojo a ti. Nosotros nacimos tarde en el Evangelio, a los 50 años. ¿Qué estaba yo? Paralizado 50 años. Era un paralítico, 50 años. No conocía al Señor y Él me escogió, pero también me dice: vete y no peques más. Por eso todos los días estoy yo: Señor, ayúdame a no pecar, ayúdame, dame más fe, a no caer en tentación, dice el Padre nuestro, no me dejes caer en tentación. Entonces, también la Biblia señala que Dios hará todo para que sus hijos entren al reino. Mateo 5:30 lo recordamos, dice: y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado al infierno. Yo tengo un primo, trabaja conmigo, él es paralítico. Perdió su movimiento desde aquí, trabajo, a causa de un disparo que obtuvo por ir a pelear con esa persona. Y estaba en malos pasos. Estaba participando en pandillas. Estaba participando en robos a los 18 años. 18, no más de 20. Yo hablaba con él y le decía pues que si daba su testimonio. Y me dijo: claro. ¿Por qué? Porque él hoy glorifica a Dios. Y él reconoce esto que está en el pasaje, lo reconoce. Dice: el Señor me puso aquí para no ir al infierno. Y glorifica a Dios. Y uno le pregunta: ¿quisieras que el Señor te pusiera a caminar? No es necesario. Y se casó. Ni necesario, se casó. Trabaja en mi compañía, gracias al Señor, en Colombia.
es testimonio él. Pero los que lo conocían antes, lo conocían como un muchacho de 18 años, pandillero, peleador. Nadie se puede imaginar que Dios lo transformó. Usted lo ven, es una persona dulce, inspira todo lo mejor que usted pueda ver en un ser humano. Ternura, dulzura, comprensión, la manera de hablar. Todo eso se lo cambió el Señor Jesús. Porque era grosero, era vulgar, usaba malas palabras. Pero hoy es la gloria de Dios la que hace eso con nosotros. Dejamos de hablar grosería, dejamos de actuar. Cada día nos corregimos con mi esposa. No, eso no es de Dios. Eso no se dice. ¿Para qué decimos una mentira? ¿Qué necesidad tenemos de mentir? Y le doy gracias a Dios por mi esposa. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Aunque la Biblia explica que no toda enfermedad es consecuencia del pecado, porque volvemos a lo mismo. Pueden nacer cojos, pueden nacer ciegos, pero al mismo tiempo también vemos que también el Señor me mostró en esta semana cómo en la India nacen criaturas con 2 cabezas. Nacen en otro, no sé si es Australia o hay otro programa en YouTube de casos reales. Niños siameses se llaman, los que nacen pegados. ¿Cómo vemos la gloria de Dios ahí también? Si los hindús consideran a ese niño de 2 cabezas como si fuera un dios, y se muere, y murió la niña. Pero ahí no está la gloria de Dios, porque ahí sí está es la maldad del hombre, el pecado del hombre mostrado en la degeneración de nuestras células. ¿Por qué nacen así? Por nuestro pecado. Porque Dios dijo desde el comienzo: tú me desobedeciste, y maldijo la tierra, no al hombre. Pero al maldecir la tierra vienen muchas enfermedades. Lo que estamos viviendo es porque ¿acaso el bien y el mal no provienen de Dios? Muchos dicen que el mal no proviene de Dios. Sí, Él sembró el árbol del bien y del mal en el pueblo. Y Job dice: ¿acaso no recibiré de Dios el mal también, como he recibido el bien? Él glorificó a Dios por recibir mal y bien. Cuando vemos todas estas cosas tenemos que decir: Señor, perdónanos. Recibimos también el castigo de esa rebeldía, y en general el universo recibe ese castigo del pecado. Termino con este cuarto punto. El primero fue el hombre en el estanque, el gran pastor. El segundo, la gloria, el misericordioso liberador, el milagro de él. El tercer punto fue: no peques más. Y quiero cerrar con el cuarto punto de la gloria de Jesús, la gloria del Padre. Los últimos versículos dicen: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, hacían cosas, porque él hacía cosas en el día de reposo. O sea, lo estaban culpando a él por no cumplir un mandamiento de los judíos. Pero Jesús dice ahí que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, hoy sábado yo también trabajo, porque es que mi Padre no descansa.
¿Y quién era su padre? Dios. Y por eso los judíos más rabia les sentían, más enojo, y procuraban matarle. Pero procuraban matarle porque hería la arrogancia de ellos en cuanto a la ley. No porque vieran, ni siquiera ellos preguntaban ¿quién fue el que lo sanó? Los judíos no preguntaron ¿quién fue el que te sanó? Los judíos preguntaron fue ¿quién le dijo que levantara su lecho y anduviera? Eso es el pecado, eso es el pecado. O sea, ellos querían señalar dónde estaba rompiendo y no se estaban asombrando del pecado, conociendo que ese paralítico estaba 38 años ahí. Entonces ahí vemos la legalidad de muchos corazones en el ser humano, que es mirar primero la ley y no la misericordia. Y Jesús vino a eso, a mostrar la misericordia. Y no quebrantó la ley. ¿Saben por qué? Porque eso que estaban diciendo los judíos ahí de levanta tu lecho, eso es una ley que se hace por tradición verbal. ¿Sabían ustedes? Eso no estaba dentro de los mandamientos de la ley judía. Se fue adquiriendo como muchas iglesias lo hacen, que no solamente la Biblia, sino lo que yo diga. El religioso director, en este caso hablo de la Iglesia Católica del Papa. Hay doctrinas que son inventadas de hombre, no de la Biblia. Los mormones, lo mismo, hacen su librito y quieren meter más, ¿no? Los testigos de Jehová, hagamos el librito de Atalaya y lo metemos ahí también. Los Hare Krishnas, también hagamos el librito y lo metemos como librito sagrado. Pero eso no es lo que quiere Jesús. Y además Jesús no incumplía nada de lo mismo enseñado por Dios y inspirado en Moisés de las leyes. No lo estaban cumpliendo. Ellos le agregaron que en el día de reposo no se podía hacer nada, pero que entonces tampoco se pudieran mover objetos. Se lo agregaron. Pero fíjense, el énfasis aquí es: ¿y por qué no les interesan milagros viendo que es un milagro? No cualquiera lo puede hacer. No están asombrados porque su corazón está como piedra, y Dios tiene que poner un corazón de carne. Como piedra, el corazón de los judíos. Por eso lo mataron, ¿no? Un corazón de piedra tenían ellos. Dice Juan 1, 11, 12, dice: la palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Somos hechos hijos de Dios. Amén. Los judíos odiaban a Cristo porque Él mostraba misericordia para los enfermos y necesitados, mientras que a ellos no les importaba el dolor ajeno. Solo vivían sujetos a rituales vacíos y ordenanzas de hombres. Muchos seguimos religiones es por eso, por seguir un ritual. Y vamos a una iglesia por seguir un ritual. Y por eso es importante que nosotros también entendamos que cuando Dios nos llama y nos convierte, no es para seguir los mismos rituales de otra religión que traemos. No. Jesucristo es una relación, no una religión. Él quiere que nosotros tengamos esa relación a diario. Quiero terminar con esto, pero quiero que ustedes de verdad se concentren en lo que les voy a preguntar. Les pregunto a sus corazones, no quiero a nadie que me conteste. Pero hoy nos pregunta el Señor: ¿quiénes somos nosotros? De acuerdo a este pasaje.
el paralítico que acepta que necesita la gracia de Dios y se arrepiente? ¿Somos ese? ¿O somos parte de los demás enfermos que solo buscan el bienestar de la carne, el sentirme bien? Busco a Dios para sentirme bien, para que me dé lo que yo necesito y no más. ¿O somos como los fariseos que niegan a Jesús y que creen que sus tradiciones religiosas los salvarán en el día de juicio? Oremos. Padre, tu palabra ha sido dada, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo contigo, Padre Santo. Espero que tu palabra siga alimentándonos cada día más y más, que nos enamoremos más y más de tu palabra, Señor, que pongamos en obra esas obras que tú hiciste para que anduviéramos en ellas. Que nos pongas esas obras delante de nosotros y nos muestres el ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Que nos muestre cómo ser ese discípulo amado. Juan escribió este libro y lo llamamos el discípulo amado por eso, porque entendió el mensaje tuyo. Tú le inspiraste para escribir este evangelio. Y así mismo nos inspiras a cada uno de nosotros a predicar y a enseñar la palabra. Y nosotros oramos para que esta palabra no retorne vacía. Tu palabra lo dice. Mi palabra no retorna vacía. Tu palabra permanecerá para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido esta mañana. Y te damos la gloria, te damos la honra, te alabamos, Señor Jesús, te alabamos, Espíritu Santo, te alabamos, oh Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de Jesús para la gloria